Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pipo y una vez más tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Espero que día a día podamos disfrutar leyendo su palabra e ir entendiendo cómo fueron ocurriendo los acontecimientos en la Biblia. Por eso estamos con este plan cronológico. Espero que el pasaje de hoy te sea de bendición. Legado. Todos deberíamos preocuparnos por dejar un legado para las futuras generaciones. Que nuestro trabajo no muera con nosotros, sino que nuestras obras continúen y sobre todo si esas obras son para el Señor. Segundo Samuel, capítulo 24. David levanta un censo. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galaad en la tierra de Tatim Otzi, y a Danjaan y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800.000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500.000 en Judá. Juicio por el pecado de David. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia, y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70.000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. David edifica un altar. Ese día, Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David.
Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Arauna: No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Primero Crónicas, capítulo 21. David hace un censo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: Hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: Que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Juicio por el pecado de David. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: He pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: Ve y dile a David: Esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: Estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: Detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: Soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. David edifica un altar. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra.
David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Primero Crónicas 27, 23 y 24. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó, porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Salmo 131. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de David. Señor, mi corazón no es orgulloso. Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Si tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre.